Bueno, continuando ahora con la parte 4 de este bloque de videos, para poder dejar un poquito explicar estos fundamentos o esta teoría, que por ahí a lo mejor también puede ser que tengamos algunas dudas y que espero les vaya a ayudar a poder entender mejor los conceptos que ya por ahí analizaron. Y si tienen alguna duda, pues no duden, ¿verdad? En hacérmela llegar, ya sea vía WhatsApp o algún otro medio, o por correo en este caso. Bueno, dejando este mismo ejemplo que veíamos en el video anterior, que era el cliente al préstamo, les decía que sí se relaciona, el cliente solicita, pero hay algo importante, siempre, faltó decir, en el del video anterior, cuando ya finalicé, al final préstamo también tiene una llave primaria, que es número de préstamo. Entonces número de préstamo se convierte en la PK, que es primary key, y en este caso tiene que ir subrayada, y eso identifica que esta es la llave primaria de esta entidad, y esta es la llave primaria, número de cliente de esta entidad. Y cuando se relacionan, va a haber 4 formas de poder obtener una relación, que eso se le llama la cardinalidad. Es un concepto como tal de base de datos. La cardinalidad significa cómo se relacionan las entidades, y son 4 formas. La primera es de 1 a 1, es decir, un cliente solicita un préstamo o solamente puede tener un préstamo. Pues puede ser condiciones o reglas de negocio de la caja del banco, pero en la realidad es que un cliente tiene más préstamos, ¿no? O podría tener, o dependiendo, ¿no? A lo mejor. Pero si fuera una regla del banco que dijera el cliente solamente puede tener un préstamo, hasta que lo liquide puede pedir otro préstamo. Entonces aquí, por ejemplo, aquí habría un caso de cardinalidad de 1 a 1. Un cliente tiene un préstamo y un préstamo es de un cliente nada más. Entonces la cardinalidad se saca de la siguiente manera: siempre se va a empezar a leer de 1 aquí arriba y después interpretar cómo va. Por ejemplo, en este caso aquí, yo le pongo el 1 aquí arriba, a ver si alcanza a ver. Es que, bueno, voy a borrar este poquito de domicilio, lo voy a poner más arriba. Por ejemplo, este de domicilio, vamos a ponerlo para acá, y aquí le ponemos domicilio. Decía la cardinalidad, ¿cómo se va a leer? Siempre va a ser 1 aquí. Dice, un cliente, siempre se va a empezar con 1. Un cliente solicita o puede tener 1 o más préstamos. Y dice la regla, si la caja o el banco dice, no, es que solamente puede tener 1. Entonces, un cliente solicita o puede tener un préstamo. Y aquí sacamos la cardinalidad de cliente a préstamo, pero hay que sacarla después de préstamo a cliente. Entonces, cuando vamos al revés, siempre vamos a empezar en uno del otro lado. Entonces ahora acá abajo sería un préstamo. ¿Ese préstamo es de muchos clientes o es de un cliente? Es de un cliente, porque ese préstamo pues, no lo va a terminar pagando otra persona, ¿verdad? Ese préstamo en particular o ese número de préstamo pertenece a un cliente. Entonces, en este caso sería 1. Y como aquí tengo 1 y 1, en este caso 1 y 1, automáticamente aquí se convierte, esto como es 1, siempre va a ganar el mayor. En este caso, pues no gana aquí ninguno, hay un empate. Aquí gana 1 o queda 1, 1 a 1. 1 a 1. Entonces aquí la cardinalidad es 1 a 1. Por ejemplo, así es como quedaría 1 a 1. ¿Qué pasa aquí con las llaves primarias? Se quedan tal cual. Así haríamos cuando pasemos esto. Si hacemos este ejemplo de modelo relacional o sigamos con este ejemplo, nos daremos cuenta que este ejemplo va a quedar tal cual y no pasar nada con las llaves primarias. Ahí se mantienen. Ahorita les diré por qué hay algo importante con las llaves primarias. Vamos a suponer que el banco dice, oye, puede tener al menos 2 préstamos, o sea, más de 1. Suponiendo, ¿no?, que le hace un préstamo o un crédito de una cosa y le puede, o como el banco, no tengo un crédito de tal cosa, pero puedo tener otro crédito de otra cosa. Entonces, por ejemplo, el cliente, por ejemplo, que fuera así, un cliente solicita o puede tener más de un préstamo. Entonces sería aquí, en vez de 1, sería muchos. Se pone con la M. Un cliente tiene muchos préstamos, pero un préstamo es de un solo cliente. Entonces aquí se sigue manteniendo el 1, aquí como fue 1, aquí estos dos se queda 1, o sea, gana el 1, pero acá tengo 1 y muchos. ¿Cuál va a ganar? La de muchos. Entonces al final, ¿cómo quedó esta relación? Esta relación va a quedar de 1, va a quedar de 1 a muchos. Esta relación va a quedar de 1 a muchos, porque gana la M aquí. Si fuera el caso, les decía, si fuera el caso donde el banco puede dar más créditos, entonces aquí un cliente puede tener muchos préstamos. Y cuando queda de 1 a muchos, la llave primaria de 1 pasa a la de muchos. Es decir, cuando llenemos la tabla, cuando llenemos
en el software, en este caso en Access, llenemos la tabla préstamo, le vamos a llenar la tabla préstamo, pero vamos a decir de quién es ese crédito, de este cliente. Entonces, cuando tengo una relación de 1 a muchos, la llave primaria de 1 va a pasar para acá. Pero eso va a pasar cuando hagamos el modelo relacional, cuando lo hagamos ya en el software. Aquí en el diseño se queda así. Ahorita se fijaron cuando era de 1 a 1, no pasó nada con las llaves primarias. Las llaves primarias no les comenté, dije, bueno, las llaves primarias se quedan como están, no se mueve, no pasa nada. Pero cuando es de 1 a muchos, la llave primaria de 1 pasa a la de muchos. Igual si fuera al revés, si fuera acá 1 y acá ganó muchos, la llave primaria de 1, que sería de este caso, pasa a la de muchos. Entonces, ¿por qué? Bueno, al final es como si fueran 3 tipos, pero ¿por qué le llaman 4? Porque es 1 a 1, cuando queda de 1 a muchos en este caso, luego cuando queda de 1 a muchos, que sería la tercera, y la última que falta explicar es cuando queda de muchos a muchos, que puede ser otro caso, ¿no? Cuando en otro caso, a lo mejor este caso, este de cliente a préstamo no me da de muchos a muchos, pero vamos a suponer que fuera el caso, que aquí me queda también de 1 a muchos y luego fuera de 1 y también aquí fuera M. Que fuera así, 1 a M. Entonces queda de muchos a muchos. Aquí gana, en vez de 1, va a quedar M y va a quedar en vez de aquí 1 y va a quedar de muchos a muchos. Cuando queda de muchos a muchos, aquí pasa otra cosa. Se tiene que hacer una tercera tabla con la relación, pasando la llave primaria a esta relación y pasando esta llave primaria a esta relación. Esta se va a convertir en una tercera tabla. Siempre que tenga una relación de muchos a muchos, casi por regla, se va a generar una tercera tabla con las 2 llaves primarias de cada entidad más otro campo que le pueda agregar. Por lo general siempre será total, una total no, porque es un campo calculado, pero por ejemplo fecha, a lo mejor la fecha en que se hizo el préstamo, a lo mejor quiénes firmaron ese préstamo o quiénes fueron avales de ese préstamo. Pero aquí puede ser, cuando hago de muchos a muchos se forma una tercera tabla y se forma con las 2, con la llave primaria de esta entidad y con la llave primaria de esta entidad más algún otro campo. Casi siempre, por lo general, va a haber más campos que forman parte de esa tercera tabla. Entonces, ¿por qué dice que son 4? ¿Por qué se queda con 4 la cardinalidad? ¿Por qué la cardinalidad es de 4 formas? La primera, dijimos, de 1 a 1. Después, de 1 a muchos. Y luego de 1 a muchos, al revés. Cuando viene al revés, esa es la tercera. Por eso le decía que ahí casi es como si fuera la misma. Nada más por es más que nada el rol que toma. Cuando es 1 aquí, acá es muchos. Y luego cuando es al revés, que aquí es 1 y acá es muchos. Y por último, cuando es de muchos a muchos. ¿Qué pasa con las llaves primarias? Recalcando esa parte. Cuando es de 1 a 1, no pasa nada con las llaves primarias. Cuando es de 1 a muchos, la llave primaria de 1 pasa a la de muchos. Y cuando es de muchos a muchos, se forma una tercera tabla con los 2 campos de cada tabla, de cada entidad. Esa es de manera general cómo es la cardinalidad y cómo se debe ir obteniendo la cardinalidad, y que después también se va a poner en el modelo relacional cuando lo pasemos al Access, ¿no? En el Access también tendremos que poner cómo nos quedó la cardinalidad, las relaciones, y ya veremos ahí cómo se va también a tener una línea y se va a marcar todo. Esa es de manera general cómo queda esta cardinalidad y cómo queda esta relación. Si es posible, o para no confundir, seguimos este ejemplo y este ejemplo que ya está planteado aquí, igual por aquí las tenemos en el video, y lo hacemos bueno, a lo mejor con más campos, ¿verdad? Para agregarle y se vea más grande, pero hacemos mismo en el Access y veamos cómo queda todo completo. Y después de ahí a lo mejor ya podemos hacer otro ejemplo donde yo les pongo un diagrama de entidad relación y ustedes hagan todo lo demás. Entonces, por ejemplo, nos podemos quedar con este ejemplo y que sea el que hagan Access, y a partir de ahí hacemos todo el proceso, y después ya a lo mejor pueden practicar con otro diferente que yo les deje, para que también eso nos sirva de prueba para saber que hemos comprendido de cómo pasar de un diagrama de entidad relación a un modelo relacional. Bueno, después de este video, que pensé que iba a ser más corto por explicar un poquito la calidad, pensé que menos minutos me podía llevar, falta todavía de explicar algunos términos. Entonces nos iremos con una parte 5, yo creo más pequeño ya, podría ser algo más sencillo, y con eso terminaríamos esta parte de fundamentos. Después ya empezaremos con la parte ya práctica, mostrando el escritorio, la parte del Access y cómo empezar a interactuar, que espero ahí sea un poco más sencillo en la explicación. Bueno, dejamos este video hasta aquí, sería la parte número 4 y nos vamos con una parte 5. Bueno, hasta ahí dejamos.